Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17, la lectura de la liturgia, la segunda lectura bíblica en la liturgia. Oramos. Buen Dios, en esta hora, tú que controlas todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para darte gracias por el privilegio grande de exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado y llegues a las necesidades e inquietudes de tu pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ignorancia e incredulidad. Apreciados hermanos, la cultura popular puertorriqueña estuvo adornada por conjuros y oraciones por generaciones. Las mismas perseguían combatir enfermedades, combatir brujas, tener un sueño placentero y un despertar animado. Por ejemplo, había una conjura o una oración al despertar que decía: bendito sea el sol, bendita la luz del día, y bendito sea Dios y el poder que nos las envía. Había una famosa para acostarse que decía: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Para proteger la casa había una que decía: Cruz Santa, tú nos signas, Cruz Divina, por aquel que murió en ti, tú nos salvas, que cosa mala no se acerque aquí. En el Puerto Rico del pasado habían muchos chinches. Yo la verdad no sé, no experimenté los chinches en mi casa. Pero para librarse de ellos había una práctica la cual consistía en envolver en un pedazo de papel varios chinches obtenidos de la casa, ¿verdad? Se dejaba el envoltorio, el papel, en un cruce de caminos con 3 monedas de poco valor. Recuerde que en aquel tiempo, ¿verdad?, no había mucho dinero. Con el siguiente conjuro: chinches traigo, chinches vendo. Aquí te los dejo y me voy corriendo. En mis lecturas y estudios del folclore puertorriqueño, unos que me llamaron la atención fueron aquellos de repeler brujas y demonios, como el siguiente: Señor San Silvestre del Monte Mayor, líbrame de brujas, chita el malhechor. Como observamos, todas estas oraciones y conjuros están alimentadas por la piedad católica romana y la superstición. El puertorriqueño vivía una hora de ignorancia espiritual alimentada por su incredulidad en la verdad del Evangelio, y creaba su mundo de conjuros y oraciones en medio de su pobreza para librarse del dolor de la misma, para proteger a sus hijos, porque no tenía cómo alcanzar los beneficios de las riquezas que tenían algunos. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 12 del capítulo 1 que hemos leído: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y cuando usted lee ese versículo, usted se pone a pensar quién era el apóstol Pablo. Un hombre fuerte que perseguía a la iglesia, pero para Pablo esa fortaleza
no valía nada ante la verdad del Evangelio de Cristo. Y por eso Pablo da gracias al Dios verdadero que lo fortaleció primeramente, le dio la fuerza, la inquietud, el ánimo para ser un siervo de Cristo Jesús. Esa fortaleza era aquella no de ejércitos, no fuerza física, sino la fortaleza de la fidelidad. Decía Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. El don de la fidelidad, el don de ser fiel al Maestro de Galilea, el don de tener una fe firme en aquel que había vencido la muerte. Y añade, poniéndome en el ministerio. Y es interesante porque Pablo sabía de dónde venía. Un perseguidor de la iglesia, como hemos dicho en otros sermones, un hombre que odiaba a la iglesia, y Dios en su fidelidad lo llama y lo pone en el ministerio. Y él humillado dice, fue Cristo Jesús el que me dio esa fortaleza. Fue Cristo Jesús el que me dio esa fidelidad. Fue Cristo Jesús el que me dio esa fe. Añade, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignorancia e incredulidad. Antes era un blasfemo y cualquiera, analizando en nuestro mundo, ¿verdad?, de las religiones comparadas y de la tolerancia eterna, todos que nos toleramos y nos amamos en un mundo mítico. ¿Sabe? Estoy estudiando varios materiales sobre el budismo, muy interesante, pero lo más que me llama la atención es la intención o la insistencia de los expositores del budismo, budistas también, de que en el budismo no hay un sistema de creencias estricto. Pero entonces sigo estudiándolo y me hablan del nirvana, me hablan de la iluminación, y no voy a dar una clase sobre budismo. Lo que quiero es que hay unas doctrinas definidas, y estoy loco de hablar con un budista para decirle, si yo niego todo esto, ¿puedo ser budista? Porque si tú me dices que no hay un grupo de enseñanzas estrictas, pues puedo negar todo lo que me acabas de enseñar y ser budista. Porque lamentablemente, cuando tú tratas de ser inclusivo y tratas de ser tolerante, tienes a la tendencia a ser hipócrita. Por eso yo me siento más cómodo con alguien que me dice, yo creo esto y no creo como tú crees. Porque con él puedo establecer un diálogo. Pero cuando me dice, donde yo estoy, mis enseñanzas no es estricta y podemos creer lo que nos da la gana, pues lamentablemente no veo la fortaleza que debe emanar de una creencia legítima. Y cuando leemos que Pablo era antes, dice, yo he sido antes blasfemo, uno se pregunta, ¿y qué era Pablo antes? Pablo era seguidor de Dios, amaba a Dios, según él, seguía al Dios de Israel, era fiel al Dios de Israel, perseguía a aquellos que no seguían según su interpretación al Dios de Israel. Pero en este versículo Pablo reconoce que era un blasfemo. Y para ser blasfemo tiene que haber una divinidad.
que usted rechaza. Y Pablo está afirmando que aquel que lo llamó al ministerio, que aquel que le dio la fidelidad verdadera, es aquel que él estaba blasfemando anteriormente, que era Cristo Jesús. Y él dice, yo era antes blasfemo, perseguidor e injuriador, odiaba profundamente, mas fui recibido a misericordia, el acto perdonador de Dios que él reconoce en su vida. Pero las palabras que son el título de mi sermón en esta tarde, que me llamaron la atención y que me llevaron a repasar los conjuros y las oraciones puertorriqueñas, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y me pusieron a meditar. Ignorancia e incredulidad. ¿Cómo pueden ir de la mano la ignorancia y la incredulidad? La incredulidad alimenta la ignorancia. La ignorancia y la persistencia en la ignorancia es miedo a la verdad. ¿Sabe, hermanos, cuántas personas yo le he entregado libros en la mano y le he dicho, lee esto y después lo discutimos? Y después del tiempo los llamo, ¿leíste el libro? No. ¿Cuánta gente me ha dicho, no me atrevo a leerlo? Miedo a la verdad. Y Pablo reconocía que en su persecución estaba alimentado continuamente en su ignorancia por las verdades que le había enseñado la escuela farisaica. Jesús no es el Mesías, Jesús es un impostor, los discípulos son unos mentirosos, y él alimentaba su ignorancia continuamente de esa incredulidad, de esa mentira. Y él por él mismo no estudiaba las evidencias de que Cristo había vencido la muerte, sino en su incredulidad insistente, él dice que alimentaba su ignorancia del Evangelio de Cristo. ¿Y cuánta gente le hablamos del Evangelio? Le hablamos de las supersticiones, e insisten en sus supersticiones, insisten en sus oraciones, insisten en sus conjuros. Yo le he dicho muchas veces, yo he hablado con ustedes muchas veces de mi abuela materna, una mujer maravillosa. Nos dolió mucho su muerte. Espiritista. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos en la casa y ella estaba pensando, y sale así como una loca y nos dice, sabía que nosotros éramos evangélicos, y nos dice, ¿verdad que la Biblia habla de espíritus? Y yo decía, sí, la Biblia habla de espíritus. Pues el espiritismo tiene razón. Esa era la lógica de ella, ¿verdad? La lógica. El espiritismo tiene razón. Y la abuela, esto no se refiere a eso. Su incredulidad al Evangelio alimentaba su ignorancia. Muchas veces visitaba el hogar de mi abuela y yo decía, ¿dónde está abuela? Está ya en una sesión espiritista. Y era una fiel católica, con su altar en su casa. Pero en esa mezcla que ocurrió en el siglo XIX entre el espiritismo y el catolicismo, ella era también una realidad histórica, folclórica del puertorriqueño. Del puertorriqueño del centro de la isla, porque ella era de Utuado, como es Max, ¿verdad, Max? Pero Max no es espiritista, pero era de Utuado. Y una mujer tremenda, ¿oyó? Tremenda. La queremos mucho. Y mi familia pues la salva a último momento, porque así somos todos, ¿verdad? Yo no sé, eso lo sabe el Señor. Pero en su ignorancia se alimentaba de la incredulidad que veía, y ella leía la Escritura, y muchas veces la veía leyendo la Escritura, y decía, esto no puede ser así.
¿Por qué? Porque su incredulidad alimentaba su ignorancia. Cuando somos incrédulos a la Escritura, el apóstol Pablo nos dice que alimentamos la ignorancia de Cristo Jesús. Alimentamos la ignorancia sobre el Evangelio. Alimentamos la ignorancia sobre la verdad. Y cuando esa incredulidad es una incredulidad religiosa, profundamente religiosa, tiende a ser sincretista, mezcla las diferentes religiones. Es interesante porque los autores budistas que he estado leyendo, preparando unos estudios para ustedes sobre budismo, hablan de los iluminados, ¿verdad? Gautama Buda, por eso se llamaba Buda, iluminado, su nombre era Gautama, fue un iluminado, pero entonces añaden como los diferentes iluminados en la historia de la humanidad. Porque la incredulidad alimenta la ignorancia. Y esta ignorancia religiosa inserta a Jesús como un Buda, como un iluminado. Pero lamentablemente para esta gente es importante decir que Jesús no era otro iluminado. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Todos están en oscuridad. Cristo es la luz del mundo. Y por eso la incredulidad y la ignorancia solamente es iluminada por Jesús. Por eso Pablo decía en estas palabras, yo que era antes blasfemo, perseguidor, injuriador, lo hice por ignorancia e incredulidad, porque Pablo un día vio la luz de Jesús. En el versículo 14, el apóstol Pablo nos da la clave. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y habla de 3 ingredientes importantes en ese maravilloso milagro de haber conocido a Cristo. Y es, número 1, la gracia. El don inmerecido, el regalo inmerecido de Dios al ser humano. Pablo reconocía en su vida de ignorancia e incredulidad, que él fue salvo por gracia. El regalo de Dios a él que no merecía. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Y es interesante, porque Pablo es el único autor que habla de los super, ¿oyó? Y de los sobre. Donde abundó el pecado, Pablo dice, sobreabundó la gracia. Y continuamente Pablo habla así, del sobreabundar en el amor de Cristo. Porque Pablo entendía y estaba claro que el pecado era algo terrible en la humanidad, con un poder poderoso, valga la redundancia, pero él sabía que sobre eso estaba el superpoder de Jesús. La fe que Dios le dio a Pablo para creer en Jesús. Esa fe más abundante, dice Pablo. Y añade, y el amor que es en Cristo Jesús. Oiga, hermano, amor. ¿Sabe? Hace un mes se estaba celebrando otro aniversario de la Revolución Mexicana. Y pude ser testigo, gracias a Dios, en una transmisión vía satélite de una ceremonia en la Ciudad de México, donde se trajeron los restos de los grandes revolucionarios mexicanos, entre ellos Hidalgo, el sacerdote Hidalgo, y pusieron su fénetro, y usted veía los diferentes fénetros. Había uno pequeño, porque ya lo que quedaban era huesos de uno de los libertadores, varios, y usted veía esa ceremonia, algo digno de ver, yo hermano.
dándole gloria a esos hombres y mujeres que lucharon por la independencia de México. Y yo me puse a meditar porque fue algo que me emocionó y miraba el evento. Y cuando hablamos de revolucionarios pensamos en guerra, en sangre, en sudor, y yo me puse a pensar en el amor. Cuán profundo fue el amor de esos hombres por su tierra. Cuán profundo fue el amor de hombres y mujeres por su tierra, que estuvieron dispuestos a morir por ella. Y después de casi 200 años, ser nuevamente alabados por su pueblo. El amor, hermano, que trasciende todo, la muerte, las armas, la sangre. Y cuando Pablo nos habla aquí, y el amor que es en Cristo Jesús, ese amor que trasciende todo entendimiento y todo pecado, siendo Pablo alguien en ignorancia e incredulidad, Cristo lo amó tanto que lo escogió para el ministerio y no lo abandonó. Trascendiendo que él fuera blasfemo, perseguidor, injuriador. En el versículo 15, el apóstol Pablo nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oiga, y la palabra que me llamó la atención, las dos palabras fueron fiel y digna. Palabra fiel y digna. ¿Y cuántas veces yo le he hablado de esto? Yo creo que usted ya se cansa. Hermanos, Dios es fiel. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, y por lo tanto, si es fiel, es digna de ser recibida esta palabra. No es la palabra de los políticos, no es la palabra de los falsos profetas, es la palabra misma de Dios, del pecho de Dios, de la boca de Dios. Esa palabra que nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de ser creída, de ser almacenada en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Cuántas verdades usted lee en la semana? Palabras así, frases lapidarias, que usted dice: contra eso es verdad. Pablo nos invita y nos dice que hay una palabra, hermanos, fiel y digna de ser recibida. De ser recibida por todos, de ser creída por todos, de ser almacenada por todos en nuestra vida y en nuestro corazón. Esa palabra fiel y digna que dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquí tenemos algo muy importante de la incredulidad y de la ignorancia. Solamente la fe, escuche bien, solamente la fe de Dios en nuestra vida puede hacernos mirar al Gólgota. La fe de Dios en nuestra vida es la única que puede desviar nuestra vista al Gólgota. Yo decía el jueves, una notita, ¿verdad? Alma se va a acordar de esto. Que yo siempre cuando hago aquí así, no hay una cruz.
En nuestro templo va a haber una cruz bien grande aquí, oye. Una cruz céltica. La fe que nos hace mirar al Gólgota, esa fe, hermanos, es la única que admite que Cristo, como dice el apóstol Pablo, vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero añade el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y ha habido siempre una discusión. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Pero todo indica, a la luz del versículo 16, que el apóstol Pablo está diciendo, del cual yo soy el más indigno, del cual yo merecía la muerte y Cristo me regaló el cielo. Por eso en el versículo 16 el apóstol Pablo añade, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Oiga, y cuando usted medita en la vida del apóstol Pablo, Pablo sabía el impacto que significaba su conversión. Un hombre asesino, blasfemo, perseguidor e injuriador, pero que recibió la misericordia de Dios en Jesucristo. En Él, que es el primero de los pecadores, recibe la clemencia de Dios para ejemplo, para los que están afuera. No importa tu pecado, no importa tu condición. Yo fui blasfemo, asesino y perseguidor de la iglesia, y Cristo me tuvo por digno del ministerio. Cristo me tuvo por digno de ser su hijo. Tuvo por alto mi ignorancia y mi incredulidad, esa incredulidad que alimentaba mi odio por la iglesia. Y encontré la paz que solamente en Cristo se puede encontrar. ¿Sabe? Cuando estaba escribiendo los conjuros y las oraciones de un libro del folclorista puertorriqueño Teodoro Vidal, medité en la pobreza profunda del puertorriqueño en esos años y la necesidad de recurrir a su fe simple, en ignorancia, para librarse aún de insectos que le hacían su vida imposible. Hermanos, ninguno de esos conjuros ni oraciones hicieron nada. Era una fe simple, una fe ciega. Pero hay una oración de Pablo que no se basa en que me cuides cuando me duerma, en que me cuides cuando me levante, en que me cuides de los brujos y los demonios, que me cuides de insectos indeseables. Hay una oración de Pablo que se basa en el hecho de la gran misericordia de Dios y la gracia de Dios, que lo libró de la ignorancia y la incredulidad. Cuando Pablo está consciente de lo que Dios hizo en el Gólgota, de lo que Dios hizo en su vida, sabiendo que no merecía nada, sino que todo fue por gracia y por fe en el profundo amor de Cristo Jesús por su vida, no le quedó otro remedio que elevar una doxología a Dios, como dice el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu palabra, única regla de fe y conducta.
Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros que hemos sido ignorantes e incrédulos, que tú cada día, Señor, aquilates nuestra fe en tu palabra por el poder del Espíritu Santo. Perdónanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.